El cuarto video tiene que ver con el tercer tipo de hipoxia hipoxémica que nosotros vamos a ver, que tiene el título de grandes alturas. Y esto hay que verlo de la siguiente manera. La presión atmosférica a nivel del mar es 760 milímetros de mercurio. Es igual a una atmósfera o 760 torricelis. Bueno, a medida que nosotros vamos ascendiendo a nivel del mar, la presión atmosférica total disminuye, pero la composición porcentual y decimal del aire sigue igual. Me explico, la FiO2 sigue siendo 0.20 a 0.21, la Fi de nitrógeno sigue siendo igual, 79% o 0.79, y casi cero CO2 si el ambiente es descontaminado. O sea que al ascender a grandes alturas el aire sigue siendo aire, y para que se denomine aire tiene que tener la misma composición en porcentaje arriba que abajo. Ahora, las moléculas no están lo mismo de densas, de cercanas unas a otras, y por lo tanto la presión que puedan ejercer, que es el número de moléculas que pueden golpear en un momento dado una área X de una superficie idealizada, pues va a ser menor a medida que aumente la altura. Entonces lo que va a disminuir con las alturas es la presión atmosférica total. ¿Nosotros qué esperamos de eso? Varias cosas. Primero, que mi presión alveolar de O2, que yo la tengo calculada por esta fórmula ideal, que es la FiO2 por la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, por menos PaCO2 por 1,2 o menos PaCO2 por 1, por 1,2 en caso de que la FiO2 sea menos de 0.6, y si la FiO2 es mayor de 0.6, esta, bueno, ahí es muy claro, si nosotros tenemos esto no permanece variable, sino que es constante, pues la presión atmosférica total cae, esta diferencia cae, y multiplicando por la FiO2 cae, y le resto esto, pues obviamente me va a dar a mí una presión alveolar de O2 bajita. Esa presión alveolar de O2 bajita me va a manifestar con una membrana alveolocapilar, que mientras no haya un edema pulmonar de grande altura no hay problema y la membrana de intercambio va a estar adecuada. Si yo supongo que no hay un problema de intercambio, por lo tanto, una de las características de esta hipoxia hipoxémica de tipo de grande altura es que la diferencia alvéolo arterial de O2 está normal, no está alterada, porque ahí no hay verdaderamente un problema de intercambio, y entonces va a haber un paso adecuado de oxígeno, y simplemente lo mismo que pasa con el caso de los ambientes viciados. Si por culpa de la presión atmosférica acá esto está bajito, pues yo esperaré mi presión alveolar de O2 bajito, y haré que mi diferencia alveolar de O2, que sigue siendo la normal, pues también me bajita. Pues esta diferencia se respeta. Como la diferencia se respeta entre 100 y 80 y 60 y 40. Pero los dos casos no quieren decir que tengan la misma presión alveolar de O2 ni la misma arterial de O2. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la alveolar de O2 va a caer, la arterial de O2 va a caer. ¿Qué va a pasar en cuanto a la presión de CO2? Que es lo que primero se pregunta uno. ¿Qué efecto tendrá esto sobre la presión arterial de oxígeno?
Bueno, nosotros podemos simplemente idearnos que la presión alveolar de CO2 depende de una constante, 0.863, por mi producción metabólica de CO2 sobre mi ventilación alveolar minuto. En una cuestión de grandes alturas, yo no tengo por qué aumentar mi metabolismo normal y mi producción de CO2 es constante. Esto es una constante. Y lo único que puedo variar de pronto es que vaya a tener una alteración en la ventilación alveolar producto del ascenso a grandes alturas. Y de hecho, la ventilación alveolar minuto aumenta. La razón es que hay una hipoxemia. Y la hipoxemia va y estimula a los quimioreceptores periféricos localizados en aorta y en carótida. Eso van a viajar por el vago, los de la aorta, y por el glosofaríngeo, el nervio de Hering, la carótida. Van a ir al bulbo raquídeo y el núcleo del tracto solitario va a interpretar la señal como una hipoxemia y va a originar una respuesta ventilatoria aumentada. Y yo, al aumentar la ventilación alveolar, hago que mi presión alveolar de CO2 caiga. Y como vimos que la alveolar de CO2 con la arterial de CO2 se lleva una diferencia muy pequeña, mientras no haya un espacio muerto alveolar, eso implicará que mi presión arterial de CO2 también esté bajita. Eso lo vamos a llamar hipocapnia. Entonces, en este tipo de ascensos, a grandes alturas voy a encontrar una hipoxemia con una hipocapnia, lo que se me va a traducir a mí en lo que nosotros llamamos que mi pH 6,1 más logaritmo en base 10 de la concentración de bicarbonato sobre 0.03 por PaCO2. Eso me caracteriza a mí por una alcalosis de tipo respiratorio. Entonces, en el ascenso a grandes alturas es normal uno encontrar una alcalosis de tipo respiratoria. Esa alcalosis de tipo respiratorio, este PaCO2 bajito tiene un gran inconveniente, que la PaCO2 normalmente alta es un estímulo para los quimiorreactores centrales y no tan potente, en un 20% de potencia, para los quimiorreactores periféricos. Pero miren, aquí no tengo la PaCO2 alta, antes la tengo bajita. De estar bajita, es decirle, no estimular los centrales y dejar de estimular un poquito los periféricos. Es decir, en la respuesta aguda a una hipoxemia, la respuesta aguda, nosotros vamos a ver un enfrentamiento entre PaCO2 baja, por un lado diciendo respire menos, versus, o un enfrentamiento claramente mostrado con la hipoxemia, que bajo los quimiorreactores periféricos van a decir respire más. Recuerden que los quimiorreactores periféricos son los únicos que responden a la hipoxemia. La hipoxemia no es un estímulo para los quimiorreactores centrales. ¿Qué va a ocurrir después? El riñón trata de mejorar este estado ácido-base y responde. La respuesta que tendría yo a este estado ácido-base sería disminuir el bicarbonato, dejándolo orinar más, para que este pH vuelva a caer a su valor normal. En ese caso estaría como sacando bicarbonato de la sangre para la orina y a la vez con transportadores en el cerebro que se demoran 24 o 48 horas porque hay barrera hematoencefálica, tratar de dejar el bicarbonato a sangre y disminuir el bicarbonato a nivel cerebral para que quede más libre los hidrogeniones, que son estímulos de los quimiorreactores centrales. Entonces, yo pasadas 24 a 48 horas ya puedo encontrar un tipo de respuesta que se llama aclimatación a la hipoxemia.
¿A qué se da? A una disminución del bicarbonato del líquido cefalorraquídeo y el intersticio cerebral. Una disminución del bicarbonato en sangre porque lo orina más el riñón. Y por lo tanto, a una caída del pH a nivel cerebral, líquido cefalorraquídeo, que indica una concentración de hidrogeniones más alta, lo que me hace un estímulo de los quimiorreceptores centrales muy buena. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta de la hipoxemia aguda no es buena. ¿Por qué? Porque entre esta pelea la frecuencia respiratoria verdaderamente sale aumentando apenas un 10% de lo que yo esperaba. Aquí en una respuesta crónica, que llamamos de aclimatación, y aquí crónica es 24 a 48 horas, vemos que la respuesta se vuelve ya de un 100%. Excelente. Eso nos lleva a entender por qué los que van a ascensos a grandes alturas no ascienden de una vez, sino que ascienden a la mitad de la montaña, estacionan ya 24 a 48 horas, hacen el ajuste renal para evitarse esta pelea y después de que tienen ya los niveles de bicarbonato bajito, vuelven y trepan tratando de llegar a la cima. Con esto culminamos entonces esta parte inicial de la hipoxia a grandes alturas que continuaremos posteriormente.